Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de desarrollo de videojuegos. El día de hoy vamos a estar trabajando en ahora realizar el memorama desde la perspectiva del lenguaje de Java. Vamos a estar haciendo ahorita la interfaz gráfica y algunas de las principales funciones. Vamos a comenzar. Muy bien, para realizar este proyecto les recomiendo que sí vean el video anterior que es de la parte lógica del memorama. O en caso de que no gusten, pues pueden comenzar totalmente desde este. Lo importante que sí van a tener que hacer preferentemente es buscar las imágenes que estaban en la descripción del otro video. Subí un enlace de Mega donde pueden descargarlas totalmente de forma gratuita. Son imágenes que no tienen derechos de autor y que nos van a poder servir para realizar nuestro memorama. Yo aquí ya las tengo, son las que ocupamos para hacer el memorama en Python. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente seleccionar todas junto con el fondo que también por aquí está. Esta de fondo.gif y las van a arrastrar hasta el paquete. Es decir, van a hacer algo más o menos así. Las seleccionamos, ahorita yo no estoy seleccionando todas, pero las vamos ahí a seleccionar y luego las arrastramos y las vamos a soltar aquí en el paquete. De esta forma nosotros ya vamos a tener lo que serían nuestras imágenes listas para trabajar. Además de esto, vamos a tener dos clases. Una que va a ser la clase carta, que es la que va a tener como tal cada uno de los elementos del juego, y otra clase que se llama memorama. Entonces, si gustan, pónganle pause tantito al video, generen su proyecto, arrastren las imágenes y creen estas dos clases. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, entonces ya podemos empezar a trabajar, ahora sí con lo que sería nuestro código. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar tenemos nuestra clase carta, la cual, como les decía, es cada uno de los elementos que nosotros podemos utilizar en el juego. Es decir, cada uno de las tarjetas que el usuario va volteando cuando está jugando con la parte del memorama. Ahora que recuerdo, perdón si me salgo un poco del tema, algo que noté en el juego del Simón en caso de que lo hayan seguido, es que al momento de que actualizaba, la animación parpadeaba, por lo mismo de que chocaba ese método update con el que ya tiene por default Java Swing. Hasta ahora pues nadie me había comentado o no ha comentado que está parpadeando, sin embargo pues ya probándolo varias veces noté que sí. Entonces, ¿qué es lo que hice para disminuir ese parpadeo? Ahorita voy a probarlo nada más rápidamente, porque esta parte que hice o que cambié también la vamos a ocupar en el memorama, más que nada es por eso que hablo de nuestro otro juego que tenemos en el curso. Entonces ahí voy a esperar tantito a que corra, mientras voy a bajar a la parte que modifiqué del código. Y era precisamente como les decía en la parte de el update. Más abajo, ahí está. Entonces aquí lo tenemos, ahorita inicio, brilla nuevamente y ahí yo puedo estar jugando. Cuando hacía esta parte de brillar la animación, era cuando empezaba a brillar. Entonces lo que cambié, pues simplemente le dije que antes actualizábamos toda la ventana, ocupábamos el método thisUpdate y obteníamos de this.getGraphics para obtener los gráficos de esa ventana y hacer la actualización del color. Ahorita lo que hago es simplemente decirle que actualice ese botón, es decir, que no me actualice toda la ventana para que no choque esa animación o ese efecto de refrescar los gráficos y que estén parpadeando a cada rato. Entonces ahí si ustedes se dedicaron a hacer el de Simón, pues sí estaría bien que por favor lo cambiaran. Es update, esta vez nada más el botón, y actualizamos enviándole precisamente los gráficos de ese botón. Eso fue lo que cambié ahí y también lo tenía en esta parte de aquí. Ese ya no lo tuve que tomar en cuenta. Entonces, pues ya quitando esos, ya se actualiza. Ahora, en esta parte de aquí, ¿qué fue lo que cambié? Como quité esta línea, yo necesito actualizar botón por botón, entonces los if crecieron un poco.
Si se dan cuenta, antes no tenían llaves porque era una sola línea de código, que era la de asignar el color. Ahora ya tiene llaves porque son dos líneas y lo único que hacemos pues es ir actualizando cada uno de los botones. Ese fue el único cambio y ahora sí vamos a empezar con todo con nuestro video. Entonces les decía, lo primero es hacer nuestra carta. ¿Qué va a tener? En primer lugar le voy a asignar una variable entera que va a llevar la posición de forma aleatoria. Es decir, recordemos que en cada juego, generalmente las cartas se revuelven para que no estén juntos los pares. Se trata de hacer esto de forma aleatoria. Después le voy a asignar un valor que me va a permitir saber cuando yo tengo un par. Es decir, si en dos cartas valen 1, yo sabré que el usuario seleccionó correctamente un par. Si el usuario seleccionó, por ejemplo, un 3 y un 5, yo sabré que el usuario se equivocó en la selección de la carta. Luego voy a tener un valor booleano que me va a indicar cuando la carta está revelada. Es decir, si el usuario ya la volteó. ¿Por qué? Porque puede ser que el usuario esté experimentando con nuestro juego y que en determinado momento voltee una carta y después de clic sobre una que ya estaba volteada, simplemente por jugar o por tener curiosidad de qué es lo que puede pasar. Entonces necesitamos esa validación de cuando ya se reveló la carta o cuando no para evitar ese choque en el juego. Luego, como nuestros botones van a tener imágenes de frutas, como las que mostré hace un momento, entonces yo voy a crear un image icon y le voy a asignar un nombre de la variable que va a ser img. Este image icon nos va a pedir que nosotros añadimos la importación. Entonces no hay problema, le decimos que sí se añada y ya nos dice, voy a añadir javax.swing.imageIcon. Y por último necesitamos un JButton que representa la carta como tal en todo momento, para saber cuando el usuario la presiona o cuando se tiene que volver a tapar esa carta. Entonces ya que tengo estos valores para mi clase carta, nos faltaría crear un constructor. Le voy a decir public carta y que va a recibir el valor que va a tener esa carta, va a recibir el nombre que yo le quiero asignar, en este caso a la imagen, y la posición. ¿Por qué recibimos el nombre de la imagen? Porque algo que se me hizo simple, si se dan cuenta en el memorama, es darle nombres nada más de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son el número de pares que va a haber. Entonces yo recibiendo ese número mediante un nombre, pues ya voy a poder generar o acceder a la imagen que tenemos. Ahorita lo vamos a ver. Realizamos nuestro constructor aquí, entonces le digo this.valor va a ser igual a valor. Recordemos rápidamente, valor así nada más hace referencia al parámetro. This.valor hace referencia a la variable o al atributo que tenemos en la clase. Entonces ya con esto le estoy diciendo a esta variable valor de acá arriba, asígnale lo que nos estén mandando como parámetro. Esto solamente pasa o lo tenemos que hacer cuando las variables se llaman igual. En este caso las dos se llaman valor, por lo tanto hay que diferenciar entre ellas. Lo mismo para la posición, this.posición va a ser igual a la posición que recibimos como parámetro. Y por último nos hace falta colocarle esa imagen a nuestra carta. Entonces le voy a decir try catch. Ahí está. En caso de que algún error ocurra, que nos mande ese error que pasó. Y en caso de que no, mi imagen o mi image-icon va a ser igual a un nuevo constructor de esa misma clase. ¿Y qué es lo que va a llevar? Yo le voy a decir que this.getClass.getResource, ahí está, getResource, y nos pide un nombre. Ese nombre es el nombre que nosotros le vamos a mandar como parámetro. Mediante esta pequeña línea de código, nosotros ya vamos a poder crear o cargar una imagen dentro de nuestro programa. ¿Se dan cuenta? No está tan complicado. Simplemente obtenemos los parámetros de la clase, obtenemos los recursos que se pueden y en este caso pues ese recurso va a ser nuestra imagen.gif. Si alguien quiere cambiar de imágenes no hay ningún problema, también puede hacerlo. Si quiere a lo mejor que aparezca un Goku o que aparezcan ustedes dentro del memorama, pues también puede hacerlo. Inclusive como
algo para sus parejas, pues pueden hacer un memorama a lo mejor de fotos de ustedes y regalárselo, ¿no? Así como de, hice mi primer juego, dentro de esa programación, obviamente, y y es sobre nosotros como pareja, ¿no? Y ya le regalan a su novia, a su novio, pues un memorama hecho por ustedes y que está personalizado totalmente. Entonces vamos a continuar. Ahora ya tenemos toda la clase carta, vamos a empezar a crear nuestra interfaz gráfica. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar sería declarar nuestras variables que van a ser globales. Y además, como vamos a ocupar una ventana, le voy a decir, este memorama tiene que heredar de JFrame para que se pueda convertir en una ventana. Y además, como debemos de estar muy pendientes de cuando el usuario da clic, pues le voy a decir que implemente el Action Listener. Entonces nos va a pedir que nosotros importemos el JFrame y que importemos el Action Listener, que ya están arriba, y que además implementemos los métodos que tiene, que en este caso es el Action Performance, me parece. Entonces me espero un momento porque mi compu se está trabando. Ahí está. Y ya tenemos el Action Performance. Voy a borrar todo ese texto que aparece ahí. Y ya tengo ahora sí lista mi clase para que pueda hacer la ventana del memorama. Como les decía, voy a declarar mis atributos. En primer lugar, voy a hacer un arreglo con los botones. Es decir, en este caso van a ser 16 botones, que son los 8 pares, van a estar conformados por un arreglo para que yo pueda acceder a ellos de forma más fácil y no tener que estar declarando una variable por cada botón. Entonces nuevamente importamos JButton y ya está. Luego voy a crear un arreglo de mis cartas para llevar como la parte de trasfondo de la lógica del juego. Es decir, el usuario va a ver el arreglo de botones que declaramos arriba y yo por mi parte para la lógica del juego voy a llevar un arreglo de cartas para saber cómo se va manejando desde lo que es la parte de atrás o la parte lógica de nuestro programa. Después voy a declarar una carta temporal que vamos a estar ocupando. Ahorita vamos a poner los parámetros y explico para qué es. Le voy a decir que va a tener 0 de valor, que la imagen que le va a poner es fondo.jpg o fondo.gif, perdón, me parece que es la que viene en el paquete, y que además pues su posición va a ser 0. Y aquí me está marcando un error. Puse doble coma, ahí está. Y por último, una variable par que va a ser igual a 0. Entonces les decía, esta parte es la que ve el usuario, que son los botones. Esta es la lógica que nosotros vamos a llevar. Esta carta de temporal, pensemos rápidamente en cómo es el juego. Tenemos el memorama. Al momento de que volteamos una carta, el usuario lo que hace es voltear otra para saber si coinciden. Entonces, esa primer carta que nosotros volteamos, hay que tenerla presente o hay que recordarla para después poder compararla. Entonces, para eso es esta carta temporal, para que nosotros podamos compararla más adelante con el segundo par que volteó el usuario. Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos nuestros atributos generales. Luego voy a hacer mi constructor. Recuerden, se debe de llamar exactamente igual que nuestra clase. Y le voy a decir que va a mandar a llamar a un método que se llame iniciar tablero. Me va a marcar error porque ese método todavía no existe. Voy a seguir bajando y le voy a decir public final void. Recordemos del tutorial anterior también que generalmente si nosotros mandamos a llamar a un método dentro de un constructor, Java nos sugiere que lo hagamos final, de que no va a poder cambiar o no va a poder instanciarse, perdón. Entonces nosotros lo hacemos este final y ahora sí, dentro de él vamos a colocar todo el código. Le voy a decir this.setSize y que va a ser igual a 440 por 440. Ahí ustedes ya pueden cambiar las dimensiones dependiendo de qué tan grande quieran su ventana. Luego le voy a decir que le voy a colocar un título para que se llame memorama.
Y también le voy a decir que le vamos a colocar un setLayout que va a ser nulo para poder distribuir los componentes en el orden que nosotros quieramos, sin seguir una tabla, una fila o algo parecido. Y como ya tiene tamaño, le puedo decir this.setLocation relative to, y le vamos a decir nulo para que se centre la ventana. Y finalmente this.setDefaultCloseOperation, y le digo que al momento de que el usuario presione la X que está en la parte superior, esta ventana se va a cerrar. Entonces le digo exit on close. Ya tengo lo que son las preparaciones de mi ventana. Ahora hay que dedicarnos a los botones. Para eso voy a crear un contador que inicie en 0. Ahí está. Y luego vamos a empezar a crear los botones. Voy a minimizar un poco esto para que se vea completo. Voy a hacer un primer for. Recordemos, tenemos un arreglo de 16 posiciones, es decir, 16 botones. Pero obviamente no le mostramos el memorama al usuario en forma de arreglo. Hay que hacerlo mediante una matriz, es decir, un pequeño tablero que sea de 4 por 4. Entonces vamos a hacer dos for que van a ir de 0 a 4. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir creando botones. Entonces le digo, cada vez que entres, crea un nuevo JButton, que va a ser igual a un nuevo JButton, y que va a llevar los siguientes parámetros. Le voy a dejar las comillas vacías para la parte del texto, y como segundo parámetro nos pide que nosotros le podemos enviar la imagen que nosotros queremos poner. En este caso, nuevamente, recordemos cómo creamos la otra en la clase carta. Era new image icon o icon, y le decimos this.getClass.getResource y recibe el nombre de ese recurso. En este caso va a ser fondo.gif. Es decir, por default, al iniciar el juego, todas las imágenes, todos los botones van a tener esa imagen de fondo. Nos va a pedir importación nuevamente de ImageIcon. Tengan mucho cuidado con los paréntesis, revisen bien que sí se parezcan. Y vamos a continuar con la parte de los botones. Nosotros ya lo creamos aquí, ya le pusimos una imagen de fondo. Ahora hay que posicionarlo. Le voy a colocar setBounds, recibe X y Y, ancho y alto. Ancho y alto no hay ningún problema, es de 70 por 70 porque son las dimensiones de la imagen. Ahí si ustedes quieren ponerlo más grande tendrían que redimensionar las imágenes que les pasé para que se puedan adaptar a este memorama. Ahora también el setBound recibe X y Y. Como esto es dinámico y lo estamos haciendo en ciclos, ¿cómo le vamos a decir en qué posición queremos que se acomode ese botón? Pues en la parte de X yo le puedo decir, como la variable Y va aumentando, ¿por qué no la multiplico por 70? Para que ella solita indique en qué posición le va a tocar a mi botón. Pero ahora recordemos que Y inicia en 0, entonces la primera vez va a ser 0 por 70, pues va a ser 0. Entonces eso pues puede no verse como nosotros quisiéramos en nuestro tablero. Entonces, ¿qué le digo? Que ahí mínimo, antes de que lo multiplique, lo aumente un 1, para que así la primera vez pues ya sea en la posición X70, la segunda vez sean 140, la tercera 210 y la cuarta 280. Y como nosotros tenemos un eje de las Y, podemos decirle lo mismo, pero ahora con nuestra variable J. Entonces nuevamente J más 1 por 70. De esta forma ya le estamos diciendo que cada vez que entra al ciclo se vaya recorriendo 70 píxeles ya sea en X o en Y, para que no choquen los botones entre ellos. Luego le voy a colocar un nombre, btn.setName, y de nombre le voy a decir que va a tener mi variable contador, que ahorita está en el olvido aquí arriba, que inició como 0, y le agrego unas comillas para que lo transforme en cadena. Y también le vamos a decir que como es uno de los botones y por lo tanto es una carta del tablero, debe de estar pendiente de en qué momento le dan clic. Por lo tanto, btn
add action listener y le digo que esté pendiente del clic que puedan dar los usuarios. Luego, recordemos que tenemos un arreglo donde se van guardando todos estos botones. Entonces yo le digo, en mi arreglo, en su posición contador, que es la variable que estamos ocupando para posicionar, va a ser igual a ese botón. Luego, como esa posición del arreglo ya se llenó, que aumente contador en 1, para que se vayan recorriendo y acomodando los botones. Y finalmente le voy a decir this.add y que agregue el botón. Entonces ya esto sería nuestro método que se va a encargar de crear la parte de la interfaz gráfica. Se quedaría hasta ahí y vamos a crear el main para ver que vaya funcionando todo bien. Yo le voy a decir public static void main y ¿qué es lo que le vamos a decir? Simplemente que cree un nuevo elemento que se llama memorama y que ese nuevo elemento lo va a colocar como visible para poder ver nuestra ventana cómo está funcionando. Le voy a decir run file y esperamos un momento. Y ahí está. Está cargando correctamente nuestra interfaz. Como vemos, cada botón lo recorre 70 píxeles, ya sea en X o Y, para que no choquen entre ellos de forma automática. Y a todos les está asignando el fondo como de imagen. Le está asignando el fondo que nosotros tenemos. Entonces hasta ahí está funcionando bien. Ya tenemos la interfaz gráfica como tal. Ahora sí, hay que pasar a toda la parte lógica. Y ahora, aquí va a haber un método bastante grande que se va a llamar revolver. Este nos va a permitir a nosotros intercalar las cartas para que no queden todas ordenadas. Ahora bien, para que no quede tan largo este video, porque estoy viendo que sí ya lleva buen tiempo, voy a empezar a crear el método, sin embargo lo vamos a dejar yo creo que a la mitad, para que no esté ni tan cargado este tutorial ni el otro. Entonces, antes de la llave que termina iniciar tablero, le vamos a decir que vamos a mandar a un método que se llama revolver. Una vez que ya inicializamos toda nuestra interfaz, entonces que preparemos la parte de atrás de nuestro programa. Y vamos a crearlo public void revolver. Y antes de revolver, necesitamos ir creando nuestras cartas. Recordemos que ahorita todos tienen el fondo.gif, por lo tanto pues ninguno tiene como tal una imagen de la fruta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le voy a decir que voy a ocupar un contador rápido o uno de forma local y voy a hacer un for. Ese for va a ir desde 1 y se va a repetir mientras sea menor o igual a 8. ¿Por qué menor o igual a 8? Recordemos que tenemos un total de 8 imágenes, que son las frutas que se van a ir colocando. Entonces, esas las vamos a ir asignando. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos dos arreglos, uno que era de los botones y otro que era de cartas. Entonces aquí voy a colocarle que vamos a crear una carta 1 y que va a ser igual a una nueva carta, la cual, recordando los parámetros que recibe, era el valor que va a tener, su nombre de la imagen y la posición. Entonces, ¿qué va a recibir? El valor que va a tener, que le voy a decir que va a ser igual a mi variable i, para que valga de 1 a 8, para saber cuándo es par o cuándo no, que de nombre de la imagen, como es de forma progresiva o va aumentando, entonces le digo, vas a colocar i más .gif. Es decir, la primera vez pues va a valer 1.gif, la segunda vez 2.gif, 3.gif. Por eso les decía, el nombre de mis imágenes lo coloqué con números para que fuera más fácil cargar estos elementos. Entonces ahí solito va a ir cargando, no importa qué tipo de imagen sea. Y por último la posición le voy a colocar que va a valer C, la que ahorita vale 0. Y después le voy a decir que va a crear una segunda carta. Recordemos que todas tienen su propio par. Y le digo carta, que también va a tener el mismo valor porque es su pareja. Va a tener la misma imagen porque es su pareja. Pero, sin embargo, la posición pues ya es
C más 1, porque a pesar de que son pareja, pues cada uno va a tener su espacio reservado dentro de mi arreglo. Entonces ya tenemos eso y a continuación hay que meterlos en el arreglo. Por lo tanto le digo cartas, o mi arreglo de cartas, en su posición contador va a ser igual a la carta 1. Y luego le digo C más para que aumente en una suposición. Y luego nuevamente cartas en su posición C va a ser igual a carta 2. Y que nuevamente, como ya ocupamos esa posición, C para aumentar ese número del contador. Entonces ya con esto pues nosotros estamos llenando lo que es nuestro arreglo de cartas con las 8 imágenes con un total de los 16 elementos. Luego a partir de aquí nosotros ya crearíamos ese método que se va a encargar de revolver, ahora sí, estas 16 posiciones. Por el momento hasta aquí va a quedar este tutorial. Yo espero les haya gustado. Cualquier comentario o recomendación pueden hacerla. Y nos estaremos viendo en la segunda parte para terminar nuestro memorama. Mi nombre es Jesús Becerril y los espero dentro de la segunda parte del memorama en Java.